A todos ustedes, muy pero muy buenos días, preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de autoridad, mañana donde sé que la gloria de Dios se va a manifestar, se está manifestando, el poder de Dios está en medio de nosotros. Hoy una palabra de parte de Dios, hoy una palabra de la gracia de Dios para bendecir nuestras vidas, para bendecir lo que hacemos, para que en cada momento de nuestras vidas estemos dispuestos a Él. Hoy, de verdad, aquí, delante de la presencia de Dios, precioso 20 de octubre del 2020, dispuestos a la gloria de Dios, dispuestos al poder de Dios, dispuestos a que esa gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en todo lo que hacemos. Hermano, un día muy especial, un día de verdad que Dios abre los cielos. Y hoy, para comenzar, pienso que el proverbio del día es importantísimo. Ustedes pueden abrir su Biblia en Proverbios capítulo 20 y quiero que abramos ahí en el verso 6. Quiero que abramos ahí en ese verso 6 un verso maravilloso, un verso lleno de la presencia de Dios, lleno de la autoridad de Dios, lleno de esa gracia de Dios para nuestras vidas. Y nosotros hoy completando esa bendición, completando este momento de estar aquí en el refugio para el alma, en el refugio que Dios nos ha dado, en el refugio que Dios nos ha permitido estar. Quiero que contemplemos este momento y nos pongamos de acuerdo con Dios, nos pongamos de acuerdo con esa bendición, con esa grandeza, con esa autoridad del Dios que vive, del Dios que reina, del Dios que siempre está en medio de nosotros. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ya que ustedes están ahí, primero decirles cómo se llama la palabra. La palabra es una pregunta. ¿Evangelizamos? De pronto esa palabra, evangelizamos. Oiga, hermano, ¿usted evangeliza? ¿Cuántos evangelizamos? Hermano, a mí me sorprende la vida del apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, que le escribió a los filipenses, y en ese momento él estaba atado, encadenado a los guardias. Y dice que de ahí en los guardias, dice la palabra, que muchos de los guardias fueron salvos, fueron llenos de la presencia de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y en ese momento fue cuando entendí lo que Dios quiere hablarnos. Nosotros, no importa el problema, no importa la dificultad, estamos evangelizando, estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo en esta hora? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Y es una presencia en la cual debemos estar confortables, llenos de la gracia, llenos del amor, llenos de la misericordia, llenos de su poder en esta mañana. En esta mañana tal vez de este tiempo de refugio, de este tiempo donde necesitamos aprovisionarnos de fe, aprovisionarnos de la palabra, aprovisionarnos de tantas cosas. Y esta pregunta para todos, ¿evangelizamos? En las peores circunstancias, no importa las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, hemos evangelizado, hemos dicho Dios, estamos llevando a personas a la bendición. Proverbios 26, vamos a leerlo, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué proclamamos nosotros? Muchos hombres proclamamos nuestra propia verdad. Muchos hombres proclamamos nuestra manera de pensar, muchos hombres proclamamos nuestra personalidad, pero a mí me sorprende esta pregunta cuando, hoy por lo menos esta pregunta que Dios nos hace, ¿evangelizamos? Y cuando veo esta palabra, cuando dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pienso que es una de las preguntas más retóricas de la tierra, ¿no? Pienso que es una de las palabras más retóricas porque, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre que evangelice, un hombre que no le importa la circunstancia, un hombre que siempre lleve las buenas nuevas de salvación, una persona que siempre le dé ánimo a los demás a pesar de lo que esté viviendo, una persona que siempre tenga su corazón abierto así le hayan lastimado todo el tiempo. No lo sé. Por eso, en Hechos, en el versículo que el Señor me regaló para invitarlos a que estuvieran conmigo en esta mañana, para que estuvieran aquí delante de la presencia de Dios, para que estuviéramos de verdad dispuestos a esa gracia, a esa majestad, a esa bondad, desde ese poder de Dios, de pronto a leerla, ¿no? Hechos 13:47 dice:
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y tal vez en este momento la palabra evangelizamos, ¿qué es lo que nos presta a nosotros la palabra evangelizar? ¿Qué es lo que nos presta a nosotros la palabra ir a llevar las buenas nuevas de salvación? Oiga, dejamos de evangelizar porque hablaron mal del lugar donde Dios nos colocó, dejamos de evangelizar porque siempre están en murmuración. No, hermano, a mí me sorprende la vida del apóstol Pablo y vamos a leer un poco de ello. Cuando el apóstol Pablo estaba detenido, cuando el apóstol Pablo estaba, no en la cárcel, sino estaba en Roma, estaba encadenado a los guardias para que no se escapara. Estaba encadenado en ese momento y sorpresa para mí, sorpresa tremenda para mi vida, cuando él en vez de estar amargándose, en vez de estar criticando, le escribe a los gentiles que desde acá en la casa del César los bendicen todos los santos. O sea, me refiero que cuántas personas habían cambiado porque él los evangelizaba, aún era preso. Y tal vez en ese libro de Filipenses capítulo 4 nos enseña que él aprendió a vivir en la pobreza, en la riqueza. Pero vamos a hablar de esto en este momento, pero quiero que entendamos este principio fundamental. Este principio, evangelizamos. Nosotros, ¿en medio de qué circunstancias evangelizamos o no evangelizamos? ¿Qué estamos haciendo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga? Hoy es un tiempo donde Dios quiere hablarnos, a ti y a mí, donde Dios quiere que de verdad nos pensemos si estamos evangelizando. Si estamos evangelizando. A mí, por lo menos, ese Filipenses capítulo 4 me sorprende. Muchos leen el verso 13, que es el más conocido por todos, dice donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa manera de tal vez hablar cuando su ministerio había menguado, cuando el ministerio de Pablo había menguado, cuando por estar preso muchos murmuraban de él, pero aún así en la cárcel no estaba, estaba atado a los guardias en el palacio del César, estaba atado a los guardias, estaba encadenado a los guardias, y los guardias se transformaron, los guardias empezaron a cambiar, los guardias empezaron a recibir al Señor Jesucristo, porque su amor por Dios era tan grande que no le importaba nada. Es más, habla también en ese capítulo 4 de Filipenses de Epafrodito, el que le llevó todo su sustento a pesar de que no tenía. Pero bueno, es importante que entendamos este principio, el evangelismo. ¿Evangelizamos? Nosotros en medio del problema evangelizamos, nosotros en medio de la adversidad evangelizamos, nosotros de verdad en medio de cualquier circunstancia estamos prestos para el Señor. Estamos prestos para decirle, Señor, te amamos. Señor, tú eres el más importante en nuestras vidas. Señor, tú eres lo más importante en toda nuestra existencia. Ahí es cuando viene a cambiar muchas cosas. Ahí es cuando vienen a formarse verdaderamente evangelistas que nacen del corazón. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios te colocó, Dios te está llamando a ti, pero la pregunta hoy, ¿evangelizamos? Oremos un momento, tomémonos un tiempo en oración, tomémonos un momento en oración y digamos, al menos hemos evangelizado a nuestra familia, al menos hemos evangelizado a los que están a nuestro alrededor, o ya los que están a nuestro alrededor tal vez no han vuelto por nuestros propios comentarios. ¿Cómo estamos evangelizando? ¿Para bien o para mal? Los que nos rodean, los que están a nuestro lado. Hermano, ¿cómo lo estamos haciendo? Hermano, hoy es una pregunta. ¿Evangelizamos? En el sitio que te encuentres, ¿tú evangelizas? Pablo estaba en la casa del César. Pablo estaba encadenado a los guardias del César, pero aún a ellos les evangelizó. Encadenado a ellos, y él le evangelizaba a cada uno de ellos. Una de las preguntas más fuertes, ¿nosotros evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos? Murmuraciones no es evangelizar, comentarios no es evangelizar, chismes no es evangelizar, estar en reuniones y jolgorios no es evangelizar. Hermano, evangelizar es lo que el Señor nos ha dicho.
Te he puesto para luz de los gentiles, te he puesto para que les alumbres el camino, te he puesto para que les hables de mí, para que todos sean salvos hasta lo último de la tierra. Y tal vez esta palabra es fuerte para nuestras vidas, pero es real, es real. Y hoy un precioso martes, pregunto, ¿tú evangelizas? Pablo estaba en Roma, Pablo estaba preso en la casa del César, Pablo estaba encadenado a todos los guardias. Y todos fueron transformados, todos empezaron a creer en el Señor Jesucristo. Oiga, hermano, a través de ti, a través de tu problema, ¿están creyendo? ¿Están creyendo en Dios? Hermano, Pablo tenía muchos problemas. Vuelvo y te digo, Pablo, ¿dónde estaba? Estaba encadenado con los guardias. Pablo estaba encadenado, hermano. Pablo estaba encadenada, hermana. Hermanos, hermana, él estaba ahí, pero él siguió evangelizando, diciéndoles, hay un camino, hay una bendición, no importa lo que esté pasando. Dios tiene la bendición para nuestras vidas. Oiga, qué importante en esta mañana entender lo que dice Filipenses capítulo 4. Qué importante no solamente para nosotros como cristianos, sino para el mundo entero, que los cristianos entendamos que lo que quería decir Pablo a través de Filipenses capítulo 4, que era lo que Dios quería hablarnos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. ¿Qué es lo que quiere decirnos hoy Dios a través de Proverbios, capítulo 20, verso 6? ¿Qué es lo que nos quiere decir de verdad en esta mañana? ¿Qué es lo que quiere hablarnos en esta hora? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros entendamos? ¿Evangelizamos? Vea pues, qué palabra. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y hablemos con Dios. Señor, Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por lo que nos estás permitiendo. Gracias, Señor, porque en esta mañana sabemos que tu gloria está descendiendo. Gracias, Señor, porque aún en dificultades, en adversidades, Señor, nunca nos has dejado, nunca nos has olvidado. Aún en nuestro propio pecado nos has levantado. En el nombre de tu Hijo amado, hoy nos presentamos delante de ti, Dios, creyendo firmemente en la promesa que tú tienes para nosotros, creyendo firmemente en lo que tú estás preparando para un pueblo que de verdad es luz para las naciones. Padre, por eso el Espíritu Santo lo enviaste en el nombre de tu Hijo amado, para que sobre nosotros estuviera esas lenguas de fuego. Esas lenguas que pudieran evangelizar, esas lenguas que no fueran murmuradoras, criticadoras, condenadoras, complot, Señor, haciendo conjunto de grupos de escarnecedores, sino que al contrario, Dios, para que seamos luz a las naciones. Padre, para no juzgar, para no condenar. Padre, para que todos conozcan tu amor, tu misericordia, tu verdad, y no los de pecados de los hombres, los errores de los hombres, sino lo que tú haces con los hombres, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, Señor, nos presentamos delante de ti para que nos digas qué es si evangelizamos o no estamos evangelizando. Que tu gloria ya empiece a descender de una manera especial. Que tus milagros, que todo lo que tú estás haciendo, Padre, Señor, sobre cada ser humano sea una realidad, y que nosotros podamos, Señor, ser esa luz que alumbra la vida aún de los que están equivocados. Padre, yo te lo pido, Señor mío y Dios mío, aquellos que no reciben, que no se alimentan con la palabra, que nosotros seamos los llamados a llevar esa palabra, que nosotros seamos los llamados no a mirar lo malo que están haciendo, sino a mostrarles el camino donde pueden ser bendecidos, aún se hayan equivocado en este tiempo. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, yo te pido en esta mañana que tu gloria empiece a descender del cielo, Padre. Señor, no dejando de ser seres humanos, porque Pablo nunca dejó de ser ser humano. Pablo nunca dejó de ser lo que era, pero siempre hablaba de ti, Señor, sabiendo que tú eras el camino, la verdad y la vida. Nunca dejó de hablar de ti, sabiendo que lo que hablaba de ti era evangelismo, aunque estuviera preso, aunque estuviera con necesidad, aunque estuviera con hambre, como lo dice Filipenses, que se había acostumbrado a vivir de todas las maneras, con abundancia o con pobreza, pero que él en ese momento lo primero que buscaba era tu presencia. Padre, que sea este momento, Señor, que es la manera, aunque tengamos momentos difíciles,
podamos mostrar que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que todo nos bendice, un Dios que siempre está a nuestro lado, que siempre nos toma la mano. Padre, que en esta hora, Señor, oremos por los enfermos, no pensando, Señor, que simplemente es una oración para que a ver si pasa algo, sino creyendo. Una oración como un verdadero creyente, Señor, porque un verdadero creyente ora creyendo. Un verdadero creyente ora convencido que tú estás ahí alumbrando su camino. Un verdadero creyente que no duda así hayan debilidades, problemas o pecados, sino que sabemos, Dios, que el evangelista verdadero no mira el error, sino muestra el camino que abre la bendición. Padre, que en esta hora, Señor, no estemos mirando lo que hacen los demás, sino aprendamos a mirar lo que tú vas a hacer con cada uno de ellos. Padre, que aprendamos a mirar lo que vas a hacer con nosotros y no lo que está pasando con otros hombres. Padre, yo te lo pido, esa es la mejor manera de evangelizar. Por eso tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos muestra, tu palabra nos glorifica en esta hora, Señor. Yo te pido en esta preciosa mañana, Señor, que sea descendiendo de tu poder, que sea descendiendo de tu gloria, que sea descendiendo de esa unción permanente para que todos podamos entender lo que tú nos estás diciendo. Yo te pido lenguas de fuego en esta mañana. Yo te pido tal vez ese estruendo del cielo, Señor, que venga sobre nosotros, ese de repente para entender lo que tú nos estás diciendo. Esa palabra, Señor, que debe romper los esquemas, que debe sanar los enfermos, que debe echar fuera los demonios, que debe multiplicar lo que toque nuestras manos, que debe pisar nuestros pies, propiedad tuya, Señor. Padre, que en esta hora, Señor, tomemos posesión de la tierra que tú nos diste. Padre, que en esta hora, porque la mejor manera de tomar posesión de la tierra que nos diste es evangelizando, es llevando tu palabra, Señor, a grandes momentos. Hoy yo te pido, Padre misericordioso, que seas tú el que bendiga, que seas tú, Señor, el que abra los cielos. Padre, que en este momento tu gloria esté descendiendo. Que oremos por el necesitado, que oremos por el enfermo, que oremos, Señor, por el que está en tragedia, pero también oremos, Señor, por el que está en eminencia, por el que está en prosperidad, por el que está, Señor, en este momento bendecido por tu gloria. Orando por cada uno de los santos, como dice Filipenses 4, Señor. Como dice esa palabra, Dios, cuando estaba en Roma y escribiéndole a la iglesia de Filipenses. Padre, yo te lo pido en esta hora, Señor, que entendamos lo que tú nos estás diciendo, que entendamos, Señor, lo que tú nos estás hablando, que tu gloria esté descendiendo de lo alto. Padre, hoy te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, que tu gloria descienda, que tu poder descienda, que tu majestad esté cayendo en este momento. Gracias te doy, Dios. Gracias por los que están escuchando. Gracias, Señor, por sus familias, por sus hijos, por sus proyectos, por sus parejas. Señor, por sus padres, por sus hermanos, por todos los que están alrededor de ellos, Padre. Yo los bendigo, yo bendigo la obra de sus manos. Yo declaro en este momento, Padre, que tu mano poderosa se extiende, Señor, en su mano para que todo lo que toquen se multiplique, para que tu gracia, Señor, se derrame y cualquier pecado sea borrado, Padre. Hoy te lo pido en esta hora, Señor. Hoy bendigo, Dios, al que conozco y aún al que no conozco, Padre. Señor, al que me ama y al que no me ama, Padre. Hoy bendecimos a todos en esta hora. Queremos que alumbre la luz sobre cada uno de ellos, Padre. Queremos que ellos sientan de verdad que donde estamos nosotros, así hayan problemas, tu gloria también nos acompaña, Señor. Padre, que en esta hora el verdadero evangelismo no es mirar, Señor. No es mirar lo que hacen los hombres, sino lo que tú haces con los hombres. Hoy te lo pido en esta hora. Te damos gracias, Dios, por esta preciosa mañana. Mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de tu autoridad, mañana, Señor, donde no importa, Dios, no importa, Padre, la transgresión o tal vez la pobreza. Lo que importa, Señor, es tu presencia. Es tu presencia, Padre. Eso es lo que importa en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Y todos decimos amén, amén y amén.
cada uno de ustedes y nosotros, estando donde queremos estar, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver esa autoridad de Dios, vamos a ver eso que Dios tiene preparado para ti y para mí, que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para todo lo que hacemos. Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir la puerta, Dios va a hacer cosas que te van a marcar la diferencia, Dios va a estar haciendo cosas que van a romper los esquemas. Pero mi pregunta en esta mañana, ¿tú estás siendo luz para los gentiles? ¿Tú estás siendo luz? O tal vez, hermano, cuando alguien nos va a contar un problema, lo primero que decimos es que si supieran cómo estoy viviendo yo. Oiga, usted como cristiano diciendo que está peor que un gentil. Oiga, usted como cristiano mostrando tal vez más la amargura, la tristeza, el odio, los celos, el resentimiento. Usted como cristiano haciendo la obra. Oiga, si Dios te dijo en Hechos capítulo 13, verso 47, te dijo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. A fin de que seamos salvación hasta el último de la tierra. Oiga, qué palabra tan profunda esta. Qué palabra cuando Dios nos está hablando y nos está de pronto confrontando a algo que necesitamos entender. Y quiero que hoy lo vivamos, quiero que hoy empecemos a entenderlo de una manera especial. Abran la Biblia y hoy vamos a empezar con Filipenses y quiero que empecemos con Filipenses, quiero que empecemos con el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Oiga, hermano, ¿y sabe qué estaba pasando en ese momento con Pablo? Pablo estaba en la casa del César, estaba encadenado a los guardias. Estaba en una circunstancia tremenda, estaba en una circunstancia que de verdad rompe los esquemas. Y tal vez, hermano, abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 y tal vez vamos a leer Filipenses capítulo 4, porque es que aquí habla de regocijaos en el Señor. Aquí habla tal vez parte de lo que estuvimos hablando ayer, hermano, y no todo sufrimiento físico a veces que padecemos, hermano, tiene que dañarnos las emociones y la parte almática, la parte mental. No, hermano, los sufrimientos a veces, eso, lo que pasamos, hermano, esos sufrimientos que pasamos físicos, emocionales o mentales, hermano, pueden ser la solución de muchos cuando no lo estamos mostrando como una amargura, como un problema, sino lo estamos mostrando como una bendición. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió a los filipenses en este momento. Pablo estaba ahí y tal vez su vida se había reducido a su ministerio se había reducido, su vida se había reducido a nada. Tal vez, hermano, estaba pegado, estaba como, ¿cómo les voy a explicar para que me haga entender? Estaba, hermano, como cuando tú llevas sacas al perro, a tu mascota de casa, cuando lo sacas encadenado, y tal vez con bozal porque de pronto es muy bravo. Así estaba. Su vida era precaria, su vida era tremenda. Pero me fascinó, hermano, y me fascinó cuando por lo menos dice, vamos a leerlo, mejor dicho, vamos a leerlo para que todos entendamos, y vamos a leer Filipenses. Si pudiéramos leer todo el 4, pero vamos a leerlo, mejor dicho. Dice el capítulo 4 de Filipenses, desde el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vean en tu mismo sentir en el Señor, que sean en tu mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conmigo de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, dice el verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si haya virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora mire lo que dice. Vamos a leer el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, me gocé, dice, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os falta la oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea su situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por estar saciado como por tener hambre, así por tener abundancia como por padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ahí viene algo que marca la diferencia. Mire lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Mire lo que estaba pasando con todo lo que estaba sucediendo en su propia vida. Y en ese momento estaba diciendo que no importa cualquier situación, seguía amando a Dios y seguía mostrando su grandeza. No importaba si estaba pasando por algún problema. Y vamos a leerlo, el 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí es donde dice el 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando entendemos lo que dice Filipenses, todo el capítulo, absolutamente todo el capítulo 4, nos damos cuenta de lo que él estaba enseñando, de lo que él estaba mostrando. No estaba llevando los problemas, no estaba mostrando su necesidad, no estaba mostrando nada, sino estaba diciéndoles que siguieran adelante, que ese problema que había con estas dos mujeres, con Evodia y Síntique, que lo solucionaran, que estuvieran con ellas para que no estuvieran en discusiones ni ninguna cosa de estas, y que desde ahí, de donde estaban, personas, me sorprende a mí la palabra cuando dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Cuáles eran los hermanos? Había cambiado a la guardia y se habían convertido en sus amigos. Había cambiado a los gentiles y había evangelizado a ellos y se habían convertido en sus hermanos. Allá lo dice el 21 al 22. Todos los santos os saludan y en especialmente los de la casa del César. Hermano, imagínese cómo él predicaba el evangelio. Cómo él era su situación, su necesidad, su problema, su ministerio que estaba tal vez en decadencia, todo lo que estaba sucediendo no le importaba sino seguir evangelizando. Y esta mañana preguntar en este momento, oiga hermano, ¿tú evangelizas en medio de tu problema? Oiga, cuando tu iglesia tal vez está en crisis, ¿tú sigues evangelizando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Hermano, esto ocurría
Esto ocurría con Pablo, hermano, y parecía que Pablo hablaba de un avivamiento tan grande, Pablo hablaba de un avivamiento tan especial que hasta los guardias cambiaban. Pablo hablaba de la paz, Pablo hablaba de la prosperidad, Pablo hablaba que no le importaba lo que él estaba viviendo, sino que Dios iba a cubrir todas sus necesidades. Él hablaba con tanta tranquilidad para que los demás se convirtieran. Él hablaba con tanta paz para que los demás se convirtieran y no estaba mirando, no estaba mostrando ni sus necesidades porque lo dijo. He aprendido a vivir con hambre o con necesidad. He vivido en la riqueza y he vivido en la pobreza, pero en lo único que me glorío es en la presencia de Dios. Y tal vez, hermano, muchos de nosotros no hemos estado en ese nivel. ¿Y cómo estás evangelizando tú? Cuando te preguntan de tu iglesia, ¿cómo estás hablando de tu iglesia? Cuando te preguntan de tu empresa, ¿cómo estás hablando de tu empresa? Cuando te preguntan de tu vecino, ¿cómo estás hablando de tu vecino? Cuando te preguntan de tu familia, ¿cómo estás hablando de tu familia? ¿Cómo estás hablando, hijo, de tus padres? ¿Cómo estás hablando, padres, de tus hijos? ¿Cómo estás hablando, hermanos, de tus propios hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás hablando cómo estás hablando, mi hermano? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo está tu evangelio ante los de afuera? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pregunta en este momento, ¿cómo hizo Pablo para tener esa entereza estando encadenado y evangelizando a los que lo tenían encadenado y convirtiéndolos y diciéndoles, oiga, hermanos míos? Oiga, diciéndoles a los de Filipenses, a la iglesia de Filipenses, diciéndole claramente que ya todos los guardias eran sus hermanos, que eran ya santos porque se habían convertido. Oiga, a mí me sorprende esta palabra. A mí me sorprende. Los soldados sabían a quién tenían en sus manos y era al que les daba ánimo, al que les daba gozo, al que tal vez lo tenían ahí como un perrillo, pero ahí era el que les daba bendición. Para muchos de esos guardias no tenían un preso, tenían una persona que los estaba evangelizando. Oiga, en tu caso, los demás en ti tienen un verdugo o tienen un evangelista. Tienen un verdugo que critica cada vez sus actos, tienen un verdugo que critica cada vez que hacen cualquier cosa, que condenan todo lo que los demás hacen. Oiga, tienen un verdugo o tienen un evangelista a su lado. Tal vez es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, una de las preguntas más fuertes que tendríamos que estar de verdad pensando. Mire que Pablo en ningún momento los trató mal. Oiga, me tienen encadenado, oiga, suélteme, no me dejan ni ir al baño, no. Oiga, no, sabe que al contrario, los llamó, los saluda desde aquí, los que me acompañan en este momento, en este momento tan difícil para mí, los saluda como santos. Oiga, estos soldados cambiaron. Estos soldados cambiaron totalmente. No porque Pablo no estuviera teniendo, es que el problema de hoy es que si no tiene un buen testimonio, no, Pablo no tenía comida, a Pablo lo habían abandonado, estaba solo en Roma, pero ¿sabe qué? ¿Sabe que no era el testimonio de lo que se ve, sino era el testimonio de lo que no se ve? Era el testimonio de amor, era el testimonio de decirle, a pesar de que estaba ahí como encadenado, como un perrillo, que estaba ahí tirado, que, oiga, cómo hablaba de Dios y cómo los demás se convertían a Dios. Y no tenía plata porque dice que antes le mandaban para sus necesidades y que Epafrodito fue y le llevó lo que de pronto necesitaba. Pero la pregunta en este momento, él evangelizaba. ¿Evangelizas? ¿Evangelizamos? ¿Cómo está tu vida? Tu problema. En medio de tu problema, ¿qué estás mostrando? ¿Muestras lo que mostró Pablo? Una alegría, un gozo en medio de tanto problema que tenía. Oiga, está diciéndole, oiga, a mí me sorprende que sus verdugos, que los que le estaban encadenando, que los que le maltrataban, que los que le hacían daño, les dijo, aquí los santos del César, los que están conmigo, los que están pasando este momento conmigo. Oiga, a mí me sorprende. Te saludan. O sea, en la carta a los filipenses les dijo, oiga, los soldados que están aquí maltratándome los saludan también porque ya creen en el Señor. Tremendo, ¿sí o no?
Tremendo cómo esa circunstancia empieza a cambiar en las vidas. ¿Evangelizamos? ¿O solamente nos aprendemos una cita bíblica y ya con eso creemos que somos evangelistas? Un evangelista sigue llevando buenas nuevas de salvación a todos, no importando lo que esté viviendo. Todos. Abra su Biblia. Ya leímos mucho. A mí me fascina leer. Vamos a leer Marcos capítulo 16, 15. Y leámoslo con amor. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué, hermano? Aquí hay un mandato. Marcos 16, 15. Mateo 28, 19. No sé, hermano, cuántas cosas nos dice el Señor en esta hora. Pero la pregunta es que evangelizar, hermano, evangelizar, hermana, no es simplemente hablar de la palabra. Es mostrar que en medio de nuestra tormenta hay un barco que nos mantiene a flote. Hay un barco que siempre está con nosotros. Hay un arca que nunca se ha hundido. Es algo que debemos aprender todos los días. Hermano, me sorprende el día que Pablo tembló la tierra y las cárceles se abrieron. Y todas las puertas de las cárceles se abrieron y uno de los centuriones se iba a quitar la vida porque la pena de dejar escapar a un muerto la pena de dejar de escapar a un preso era la muerte. Era la muerte. Y él prefería la deshonra, matarse a sí mismo, que la deshonra de ser tal vez asesinado por no ser un buen guardia. Y en ese momento Pablo se asomó y le dijo, hermano, no levantes, no atentes contra tu vida, yo estoy aquí. Mire la manera como lo evangelizó. Oiga, yo sigo aquí, no te preocupes, no tienes por qué hacerte daño. Yo sigo aquí, yo sigo aquí. ¿Sabe, hermano? En medio lo estaban castigando, lo estaban flagelando a Pablo y mire la manera como evangelizó a este centurión. Mire la manera como lo evangelizó diciéndole, no te preocupes, Dios está contigo. Dios está contigo. Oiga, mi hermano, mi hermana, ¿evangelizamos? ¿Evangelizamos? Leamos Hechos, capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio de la plata que tengo, para dar testimonio de la vista de la ropa que he visto, para dar testimonio de donde voy al almuerzo, para dar testimonio del carro en que ando, no, qué pena. Aquí dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio, no para dar testimonio de lo malo que hacen los hermanos, del pecado que hacen los hermanos, de lo mal que están actuando. No, hermano. Aquí dice muy claramente, y quiero que lo leamos, Hechos capítulo 20, verso 24, si no me habían escuchado. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Todos los regalos no merecidos. ¿Qué es la gracia, hermano? La mejor manera de evangelizar, hermano, es mostrarle a los demás que reciben el regalo así no lo merezcan, así como nosotros lo recibimos así no lo mereciéramos. Dios va a bendecirte. Pero la pregunta en esta mañana, ¿evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos?
murmurando, criticando. No es que yo sí soy un buen cristiano, es que yo no soy como ellos. Perdónenme, nos estamos volviendo fariseos, pero cristianos no. Cristianos no. Perdónenme, pero cristianos no nos estamos volviendo. Y tal vez es una palabra que tenemos que estar diciendo hoy. ¿Evangelizamos? ¿Evangelizamos? Una de las preguntas más fuertes de nuestras vidas, ¿evangelizamos? Sigamos con la palabra, A mí me fascina la palabra. Mateo capítulo 5, 15 y 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, no necesitan ver tus necesidades humanas, no necesitan ver que tú todavía eres humano, necesitan ver que las obras de Dios están en tu vida, que esas obras de Dios, hermano, están en tu vida. Hermano, así es que si eres cristiano, pero eres cristiano solamente para esconderte, perdóneme, una luz no se enciende y se mete debajo de la mesa, una luz se enciende y se coloca encima de la mesa. Hermano, hay algo que tenemos que tener claro, y es algo que hoy deberíamos aprender. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oiga, mi hermano, mi hermana, ¿evangelizamos? ¿Evangelizamos? No lo sé. En medio de tu problema, ¿quieres solucionar tu problema o quieres evangelizar? Porque no os afanéis, dice la palabra. No os afanéis, dice Filipenses. Me acuerdo tanto de esta palabra. Que, hermano, nosotros deberíamos aprender esta palabra con Dios. Nosotros deberíamos estar dispuestos, hermano, a que las dádivas de Dios vengan a nuestras vidas. Nosotros deberíamos evangelizar de tal manera que los demás se alegren de nuestras palabras y no empecemos a abrir caminos que no debemos abrir. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga, hermano, no te está diciendo que no te avergüenzas porque no tienes. Pablo decía, a mí no me pregunten porque tenga o no tenga. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Pero una cosa sí hago y es, hermano, la palabra, es buscar la presencia de Dios. Hermano, eso es evangelizar. Eso es mostrar que Dios está contigo, que Dios de verdad. Hay muchas personas, hermano, que se avergüenzan del evangelio porque a veces el evangelio pareciese que fue de mal testimonio. Pero yo te digo de parte de Dios, el evangelio, cuando más estás en crisis, es cuando más estás de verdad evangelizando. Cuando más estás en problemas y no estás acudiendo al mundo, sino acudiendo a Dios, estás evangelizando. Cuando le hablas al mundo a pesar de tu problema, de que hay salvación, estás evangelizando. Cuando haces la obra, así no tengas nada, pero la sigues haciendo, estás evangelizando. Estás mostrando de verdad que no importa en la situación que te encuentres, tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Salmo 105:1, conocido por todos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Oiga, hasta ahí llega el evangelismo. Tal vez David cuando dice alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Oiga, hermano, ¿mostramos las obras de Dios o las obras de los hombres? Porque es que al mostrar las obras de los hombres, la verdad, mi hermano, no estamos evangelizando.
Cuando mostramos las obras de Dios es que evangelizamos. Cuando mostramos el poder de Dios es que evangelizamos. Cuando mostramos la gracia de Dios es que evangelizamos. Antes no. Antes no, mi querido hermano. Antes no, mi querida hermana. Y quiero que lo tengamos muy en cuenta. Todavía me faltan varias citas bíblicas, pero quiero que vayamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo en los que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga, ¿usted por qué cree? Oiga, no, es que yo no sé, pero es que yo sigo ahí a ver si pasa algo. No, hermano, yo creo que Dios es el Dios de lo imposible. Yo creo que Dios es el que sana mi herida. Yo creo que Dios es el que perdona mi pecado. Yo creo que Dios es el que me levanta cuando estoy caído. Yo creo, hermano, ¿sabe qué? Da defensa. La defensa y no empiece a criticar. No, es que a mí no me va bien, es porque de pronto es la iglesia que está en pecado. Es que tal vez yo no debo diezmar porque es que se me acabó la plata y es que yo creo que es porque estoy sembrando mal. No, hermano, perdóneme, pero si tú no defiendes lo que crees, hermano, estás simplemente escribiendo un nombre de cristiano, pero no estás viviendo. No estás viviendo. Hay muchas cosas y en esta palabra a mí me sorprende. Por eso mi pregunta, ¿evangelizamos? ¿Evangelizamos? La pregunta es, ¿evangelizamos? Wow. ¿Evangelizamos? Yo pienso que hay muchas cosas que deberíamos hacer, muchas cosas que deberíamos pensar. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica en el 2:14. En el 2:14, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aquí no necesitas que consigas la gloria de los hombres, aquí no necesitas que alguien te emocione, sino aquí la palabra te está diciendo, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, perdóneme. La palabra es hecha para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, no para emocionar. A mí en ninguna parte de la Biblia me enseña que la palabra es para emocionar. Perdónenme. La palabra es espada de doble filo que penetra el alma hasta romper los tuétanos y las coyunturas. Por eso, hermano, te digo en esta hora, ¿evangelizamos? Perdónenme, pero o echas raíces o no echas raíces. Perdónenme, ¿evangelizamos o simplemente, perdónenme lo que voy a decir, o solamente aparentamos? Porque hay muchos que son de apariencia nomás. Evangelizar es lo que dice el apóstol Pablo, que en medio de todas las circunstancias, en medio de todos los problemas, en medio de todas las circunstancias, seguía diciendo que Dios es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy hay una pregunta. ¿Evangelizamos? Y no necesitas, vuelvo y te digo, porque Pablo ahí dice que se había aprendido a conformar teniendo y no teniendo. O sea, hermano, yo pienso en este momento, ¿cómo sería el testimonio? Y perdone, ya finalizando, ¿cómo sería el testimonio del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, donde estaba encadenado, estaba en la casa del César, estaba prisionero, estaba sin comida, estaba sin ropa, estaba sin nada? Oiga, ¿quién le iba a creer a este man? Seguro, ¿quién le iba a creer? Porque es que si fuera en el siglo XXI, en el 2020, nadie le iba a creer, porque es que hoy el evangelio es enmarcado porque o va mucha gente
o porque tiene dinero, pero no es por la verdad. Y hoy, hermano, tengamos que tener en cuenta esto. El apóstol Pablo estaba grave, humanamente, pero era un evangelista tremendo. Él evangelizaba, no importaba su circunstancia. Él evangelizaba, no criticando, no condenando, sino extendiendo su mano. Él estaba ahí no para volverse amargado por lo que le estaban haciendo, sino para mostrar la obra de Dios que estaba ocurriendo en su mano. Hoy yo te lo pido en esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo. Pregúntate a ti, ¿evangelizamos? ¿Evangelizamos? Pregúntate tú mismo, ¿evangelizamos? Lee hoy Filipenses y todas las citas que te he dicho, lee hoy Filipenses capítulo 4, a ver si estamos evangelizando. A ver si de verdad estamos a favor o en contra de la humanidad. Estamos llevando, como dice tal vez hoy Hechos, capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra, hasta lo último de la tierra, a fin de que tú, no importa tu situación, seas de salvación para todos los demás. El apóstol Pablo lo decía, he aprendido a vivir en la riqueza y en la pobreza. He aprendido a aguantarme teniendo o no teniendo, abundancia o necesidad. Pero lo que sí hacía era predicar el evangelio. ¿Tú lo estás haciendo en medio de tu problema? ¿Tú estás llevando en alto, como dice acá, llevando en alto, como dice la palabra de Dios, estás llevando en alto donde Dios te ha colocado? ¿Estás llevándole las buenas nuevas o estás criticando? Piénsalo hoy. Una palabra, una sola palabra. Evangelizamos. Evangelizamos, una sola palabra. Evangelizamos, porque una cosa es evangelizar, téngalo por seguro. Y otra cosa es aparentar. Y eso sí, pensemos en este momento. ¿Evangelizamos o aparentamos? ¿Le cumplimos a Dios o aparentamos? Hay algo fuerte acá. Pero hoy cuando salgas a la calle, hoy cuando vayas a cualquier lugar, hoy donde quiera que estés, muestra que el Evangelio está en tu corazón. Muestra que Jesús te salvó. Muestra que Jesús salvó a los que están a tu lado. Muestra que Jesús está perdonando por más de que cometamos errores. Muestra siempre el amor, el perdón, la gracia. Esa gracia por la cual Dios nos ha colocado. Dios te colocó por luz de los gentiles. Te colocó por luz de tu familia. Te colocó por luz. Y una luz no se prende y se mete debajo de la cama. Una luz se prende y se coloca en la mesa para que todos vean. Para que todos vean que tú crees a pesar de lo que estés viviendo. Porque si es por el testimonio del 2021, no olvides. Ni siquiera el siglo XXI nos alcanzaría para comprender lo que dijo Pablo. Y hoy tenemos informática, tenemos cibernética, tenemos toda tica, pero no tenemos, hermano, la verdad. Evangelio. Tenemos todas las ticas del mundo hoy. Cibernética, todas las ticas del mundo. Las tenemos hoy. Pero no sabemos evangelizar. No sabemos hablar de Dios. No sabemos decirle al mundo que Dios es la salvación. Eso es evangelizar. Así es que hoy oremos de manera especial, porque habemos muchos que nos llamamos cristianos, nos llamamos evangelistas, pero solo aparentamos, porque criticamos, condenamos y no llevamos buenas de salvación. Nos avergonzamos del evangelio, no hablamos de nuestra iglesia, no hablamos de nuestro templo, no hablamos del lugar donde Dios nos colocó, y mucho menos antes criticamos a nuestro pastor. Así es que hoy, la verdad, levántate en victoria y aprende hoy a evangelizar.
¿Evangelizamos? ¿Evangelizamos? Piensa en eso. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor, por tu infinito poder y por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido en esta hora. Gracias, Señor, porque todo lo que has permitido hoy es para bendición de todos los que estamos en este momento. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias, Dios, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que hoy nos has permitido en esta hora. Gracias, Espíritu de Dios, porque solamente tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu gloria se está derramando sobre cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por los que nos escuchan. Gracias, Dios, por los que en esta hora, Señor, están dispuestos a tener su corazón para ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo, por esa gracia que se está derramando. Señor, levantamos nuestras manos para bendecir a todos los seres humanos. Padre, a todos y cada uno yo te pido que tú los bendigas rica y abundantemente, que tú los lleves de gloria en gloria, de poder en poder y de autoridad en autoridad. Te pido que derrames de tu unción sobre cada uno y que les muestres que tú, Señor, estás ahí para bendecirlos en todo momento. Gracias te damos, Dios, y que la bendición tuya, que la bendición de tu Hijo amado y que la unción permanente de tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, mañana y siempre. A todos ustedes, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias por estar ahí. Recuerden mañana, hoy, todos los programas, absolutamente todos los programas de la radio. Hermano, recuerden que estamos dispuestos de manera especial. También, hermano, les aclaro, mañana 6 de la mañana y 9 de la mañana. En oración y ayuno. Así es que recuerden esto para que estemos siempre pendientes de lo que Dios quiere hablarnos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por estar ahí. Dios les guarde y les bendiga. Un feliz día y que todo lo que hagan, todo les salga bien. Recuerden, 11 de la mañana el curso de bioseguridad. 11 de la mañana también hoy tienen su curso de bioseguridad. Dios les guarde y les bendiga. Feliz día.